ir a la palabra del Señor directamente. Yo los voy a invitar que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Mis hermanos aquí en la parte técnica tienen la Biblia, ¿verdad? No. Efesios 4:3. Me regañaron comenzando la reunión porque no les pasé los slides, ¿no? Gloria a Dios. Ellos están pendientes de que las cosas salgan perfectamente bien. Gloria a Dios por lo que el Señor hace también con Chelsea y con los demás que se van a integrar allí. El Señor sea la mano de Dios bendiciendo. Seguramente Él tendrá cosas grandes y maravillosas con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Los voy a molestar un momentico de que se pongan en pie solamente por este pasaje, que es de la introducción. Vamos a leer. Capítulo 4, versículo 13. Libro de los Efesios. Voy a permitir, a ver si mis hermanos allí me lo prestan, porque quiero que le prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4 del libro de los Efesios, versículo 13. ¿Tenemos? Bueno, vamos a leerlo mientras tanto aquí los que tenemos la Biblia. Dice, hasta que todos, ¿cuántos? Todos, como diría Salito, todos. Saluda a Salito allí. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Y dónde está la plenitud de Cristo? Si miramos la plenitud de Cristo, ¿dónde estará ese punto de mira? Y ese es nuestro objetivo, llegar a la plenitud de Cristo. Tomen su lugar allí donde se encuentran. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hay un escritor francés, murió hace muchos años. De hecho, él nació en el año 1900, justamente comenzando el anterior centenario. Se llama Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cómo me salió el francés? Bueno, ¿sí o no? Un escritor francés, Antoine de Saint-Exupéry. Nació en 1900, es un famoso escritor. Él fue aviador, aparte de todo. Él manejaba aviones, era piloto. Y justamente él muere, se supone, en un accidente de avión. O sea, no hay una seguridad. Terminando la Segunda Guerra Mundial, año 1944, él salió en su avión a hacer un reconocimiento. Francia tiene uno de sus límites con el mar Mediterráneo, que es la parte que divide Europa con África. Y él salió a hacer un recorrido. Tenía 44 años. Pues no ha regresado. Nunca se supo qué pasó con el hombre. Murió allí, murió después, se escapó. Nunca se supo más de la historia de este escritor. Una de sus más famosas obras, algunos por aquí sonrieron cuando lo nombré, la tiene conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál fue? El Principito. ¿Alguno lo ha leído, El Principito? Ay, perdón, creo que con la cámara después. Ahí está, ¿estoy bien? Gracias, disculpen ayer a las personas que nos ven a través de las redes. El Principito es la obra más famosa que él escribió. Para quienes hemos leído El Principito, es una obra picaresca, muy juguetona, muy como infantil, ¿no? A veces, pero que lleva muchos mensajes en medio de lo que va escribiendo. Hay una escena que la tengo aquí grabada y que es de la que me voy a referir hoy. El Principito vivía en un mundo pequeñito. El mundo de él lo recorría en 5 pasos. El planeta que él tenía era un planeta chiquitico, creo que se llamaba asteroide B12, si no me falla la memoria. Ese era la casa de él, un asteroide por allá. La altura más grande que él tenía, donde él podía mirar, era un volcán que le llegaba a la rodilla. Esa era la altura más grande que había en su planeta. Un volcán que le llegaba a la rodilla. Y tenía una matica nada más. Una rosa, si alguien la dio por ahí, una rosa, que él la cuidaba de noche y de día, la guardaba entre una capucherita allí, cuidaba su rosa. Eso era todo, ese era su planeta y era su mundo. Pues él cayó a la tierra alguna vez, y ahí es donde comienza la historia, justamente.
llegó a la Tierra y dice, qué planeta tan raro que es este, ¿no? Tan extraño, tan grande, empezando por ahí. Y vio a lo lejos una montaña gigantesca. Imagínense, cayó allí y vio una montaña. Él se recordó de la montañita que él veía y decía, no, pues desde esa montaña tan alta, ahí sí que veo a todo el mundo. Voy a mirar qué tan grande es este mundo. Y empezó a caminar y subió a la montaña. Llegó a la cúspide, y cuando llegó a la cúspide, como diría Condorito, ¡plop! ¿Por qué? De ahí en adelante eran montañas, montañas, unas más grandes, unas más pequeñas, interminable. Algo que no le vio el fin. Ese fue el mundo que él conoció. Y eso lo traigo yo a alusiones porque así es nuestra vida cristiana. Estamos acostumbrados que cuando nosotros somos cristianos hemos alcanzado una cúspide y nos relajamos porque llegamos a la cúspide. Pero si nosotros hiciéramos como el Principito y mirásemos hacia el futuro, la vida cristiana está llena de montañas por llegar, por conquistar. Ahí es donde nos hemos detenido muchos de nosotros. Ok. ¿Qué diferencia hay entre la vida cristiana y la vida mundana? Por aquí dijeron, porque es que nosotros hemos escuchado, y yo le he escuchado a muchas personas decir, es que la vida cristiana es muy dura. Es que esto de ser cristiano es difícil. Incluso toman pasajes de la Biblia para argumentar tal cosa. ¿No han escuchado que les dicen, es que el Señor dice allí, tome su cruz y síganlo? ¿Se da cuenta? La vida es dura. La vida de un cristiano, dése cuenta. Toman esos pasajes para decir que la vida cristiana es dura. Y yo siempre he meditado y he dicho, ¿qué tan dura es la vida cristiana realmente? Es que, ¿qué me exige acaso la palabra de Dios o me pide la palabra del Señor? ¿Que ore en las mañanas? Uy, sé qué vida tan dura, ¿no? ¿Que busque de la palabra del Señor a diario? Uy, sí, qué vida tan dura leer la Biblia. ¿Que me aparte de las borracheras y de la idolatría? No, las cosas casi imposibles, ¿verdad? ¡Qué cruz! Ustedes juzguen la vida cristiana y piensen, ¿realmente es tan dura la vida cristiana? Como para que uno exprese y diga, es que esta es una cruz la que tengo que llevar. Yo lo comparo con la vida mundana que hablé ahorita, y dígame si la vida dentro del mundo no es más dura, si no es más difícil vivir dentro del mundo. Un mundo que está lleno de caos, de persecuciones, de muertes. ¿Ustedes vieron esta semana lo que pasó con un camión de inmigrantes en México? ¿No lo vieron? 160 inmigrantes metidos dentro de un camión. Ustedes se pueden imaginar 160 personas en un calor de estos, porque la frontera entre México y Estados Unidos son desiertos. Imagínense metidos, aquí abrimos la puerta y descansamos y tenemos ventilador. Imagínense que esos pobres inmigrantes apinuscados donde no pueden ni sentarse, donde no tienen una gota de agua, todos buscando un sueño americano, un sueño que es simplemente ir a servir como vasallos. Muchos llegan muertos, no llegan. Esta semana, creo que fue el miércoles o jueves, algo así. Los hermanos que están allá en el extranjero no pueden conocer mejor. Uno de estos camiones iba a gran velocidad, perdió el control el conductor, tomando una curva y se volcó el camión. 55 inmigrantes murieron y 90 y pico quedan heridos. El periodista que presenta la nota, que yo vi la nota, un periodista americano que llega a la zona, diga un periodista que está preparado a tales situaciones, el tipo empieza a dar el reportaje y llora, literalmente. No puede terminar de dar el reportaje. Muerto aquí, muerto allí, esto es increíble.
¿Qué es la vida que a ustedes les parece fácil? ¿Es la vida del mundo tan fácil acaso para vivirla? Un mundo donde la gente corre, porque esto de la inmigración no es un problema de México. Miren Europa, miren Polonia, miren África, Marruecos, España. La gente, Colombia mismo. La gente, como dice la palabra, corre desesperada de un lado a otro. ¿Qué busca la gente? Yo a veces digo, gente de Venezuela, gente de Ecuador, gente que vuelan hacia Colombia buscando ¿qué? Si en Colombia andamos también en una situación terrible. ¿Cuál es el sueño que se busca? Pero la gente anda desesperada buscando de lado a lado. Y esa desesperación, eso caótico que vive el mundo, es lo que nosotros estamos teniendo dentro de las sociedades. Y eso hace que los seres humanos cambiamos hasta nuestra forma de comportarnos. Esta semana yo les comentaba aquí dentro de la familia, les decía, nótense cómo el carácter de las personas ha cambiado. Usted habla con una persona donde sea, o vaya a cualquier lugar, vaya a un banco, vaya usted a una cafetería, vaya usted a un almacén, donde vaya. Si la gente que está haciendo fila empieza a contradecir al pobre cajero, a tratarlo mal, si llega alguien a tratar de entrarse, se forma el problema más grande. En un bus no se puede tocar una persona con otra. ¿Y eso se debe a qué? A que el ser humano está viviendo una situación grave donde revienta por cualquier cosa. Estamos teniendo una presión demasiado grande dentro de la vida. Esta semana ocurrió, lo comentamos aquí en casa. Yo creo que lo vieron. Una señora discute con un borracho, un conductor de un camión, por una niña. El tipo toma a la niña, se la va a llevar, y ella, en un gesto de desesperación, se le pone enfrente del camión. A ver, si lo va a mover. ¿Y qué creen? Lo pasó por encima. Y uno dice, ¿por qué la gente actúa así? En Cartagena la semana pasada, una familia que estaba teniendo celebración entre comillas, en medio de los tragos, en medio del licor, discutieron entre padre e hijo, y el hijo, fácil, sacó un revólver, mató al papá y hirió al hermano. Y uno dice, ¿por qué el mundo está viviendo una situación tan caótica? ¿Dónde estamos llegando? Porque la gente, hasta nosotros, usted nótese, muchas veces a usted le habla su pareja, su hijo, su padre, su madre, y usted de una vez revienta, y si usted lo analiza después, no hay razón. No hay razón por qué estamos actuando así, por qué la sociedad está viviendo un mundo tan caótico. Y sin embargo, que la vida cristiana es dura. Y yo digo, ¿qué es más duro? ¿Como cristiano o vivir dentro del mundo? Cuando yo puedo, con lo que yo tenga, lo puedo descargar, tengo una salida. El Señor me dice que lleve todas mis pruebas, todas mis cosas a la cruz del Calvario, y Él nos hará descansar. Entonces, ¿qué es tan difícil esto de ser cristiano? ¿Realmente lo es? No. Es una delicia. No debería decir eso. Qué delicia ser cristiano. Y no decir qué vida tan dura ser cristiano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar entonces de la vida cristiana. Y para eso, es lo que la gente dice que es difícil, que es dura la vida cristiana, es porque la vida cristiana nos pide ciertas cosas que hay que cumplir. Y ahí es cuando decimos que la vida cristiana es dura, porque no cumplimos ciertas cosas. Eso pasó con el pueblo de Israel. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Versículo 1. Mientras lo buscan, les voy contando algo. Dios, ¿qué es lo que pide dentro del ser humano? Obediente, principalmente. Díganme amén. Amén. Díganme amén. 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 Dios lo que pide es obediencia por encima de todo. ¿Obediencia a qué? A su palabra.
a apartarnos de las cosas que no son nuestras, sino que son del mundo. Esta semana les voy a dar solo una perlita así. Esta semana, ¿sí fue esta semana? Ya estoy perdido. Esta semana fue velitas, ¿verdad? Sí fue esta semana. Si es que se me pierden las fechas, ya no sé ni en qué día ando parado. Velitas. ¿Cuántas iglesias cristianas celebraron velitas? ¿Cuántos cristianos hijos de Dios celebraron velitas? Yo veía imágenes de gente subiendo eso. Y yo decía, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Ustedes saben nada más cómo salió velitas? Bueno, les voy a echar la historia completa. Luego que la investigue. Pero ¿saben cómo nace la noche de las velitas? Es una fiesta católica romana. 1850 y tanto por ahí. Un papa, no recuerdo cuál papa, Pío, Juan o algo así, no sé cuál fue, se le dio por inventar una fiesta en honor a una virgen. Y sacó una encíclica, ellos sacan su encíclica y punto. Es la fiesta de las velitas. Entonces es una fiesta romana, católica romana. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo una iglesia cristiana evangélica anda celebrando una fiesta romana? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. ¿Estoy yo llamado a hacer esas cosas? Y mucha gente lo hace por ignorancia, justamente. Pero ahí es donde viene el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor me pide obediencia, apartarme de las cosas que hay en el mundo. Ahora sí, tenemos el pasaje, sí, gracias. Miren lo que dice allí. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, es la promesa que le está haciendo al pueblo de Israel, le dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No aprenderás, no hagas lo que está haciendo un pueblo contaminado. Eso le está pidiendo al pueblo de Israel. No hagan lo que tienen que hacer. No se junten con esos pueblos, no hagan las tradiciones de esos pueblos. Ustedes libérense, porque es un pueblo elegido, santo para el Señor. Ahí mismo, por favor, ayúdenme ahí en Deuteronomio, capítulo 11. Este lo vamos a leer todo. Está larguito, pero lo vamos a leer porque está bien lleno de vitaminas para cada uno de nosotros, sí, así, para que lo tomamos bien y nos sentamos fortalecidos. Miren lo que dice, Deuteronomio 11, les dije el pasaje, del 8 en adelante, del 8 en adelante. Deuteronomio 11, del 8 en adelante. Vamos a leer lo que nos dice allí. Claro que está hablándole al pueblo de Israel. Dice, guarda pues, miren lo que está diciendo, les está diciendo, por favor traten, ¿sí? Es una orden, es que ni siquiera les está diciendo si quieren, guarden. ¿Y guarden qué? Me dice, ¿cuántos? ¿Los 10? ¿Los 10 mandamientos? ¿Cuántos son? Todos. Guarda todos los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas esforzados y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a poseer. Yo quiero que esto lo tomen en cuenta. Esto es para el pueblo de Israel, pero tómenlo ustedes para su vida. El Señor les está diciendo, tomen todas las bendiciones que yo les doy, las que van a poseer. Ya se las entregó el Señor. Miren lo que van a hacer. Versículo 9. Y para que os sea prolongados los días sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, que había de dar a ellos y a su simiente, tierra que fluye leche y miel, bendiciones a granel. Versículo 10. Dice, la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. A los lugares donde el Señor nos lleva, no es a los mismos sitios donde andábamos. Nos lleva a sitios distintos, dice. Y por eso dice, no van a hacer lo mismo
que hacían antes. Ajá. No van a seguir como antes celebrando Halloween. No van a seguir como antes celebrando el arbolito. No van a seguir como... Vamos a una tierra nueva. Son bendiciones. Vamos a poseer unas nuevas bendiciones. Y dice, no harás lo que hiciste antes. Sigue diciendo, donde sembraste tu simiente y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Versículo 11. La tierra a la cual pasáis para poseerla, o sea, las bendiciones a las cuales ustedes van a ir, dice, es tierra de montes y de valles, de la lluvia del cielo que ha de beber las aguas. Esas son las bendiciones. Versículo 12, perdón. Tierra de la cual Jehová, ¿quién cuida? Bendiciones de las cuales usted recibe de Dios. Por eso les digo, pónganlo en su vida. Bendiciones de las que dice Dios es el que las va a cuidar, el que te las va a entregar. Dice, siempre está presente que los ojos de Jehová sobre quién, sobre esas bendiciones. ¿A ustedes no les parece eso maravilloso, saber que Dios me da la promesa de que voy a tener las bendiciones y su promesa es, mis ojos estarán sobre ti? ¿Usted no se siente privilegiado saber que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros? Yo diría un amén más grande. Gracias, Padre. Tus ojos están sobre mí. Gloria a ti, Señor. Versículo 13. ¿Y será que sí? ¿Qué? Obedecer. Mire, es que esa es la parte. Es que qué duro es el cristianismo, ¿no? Es que hay que obedecer. Esa es la parte dura, ¿no? Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 15. 14. Me estás jugando sucio, ¿no? Miren lo que dice, yo les daré entonces la lluvia tardía y temprana, les daré bendición si ustedes me aman con el corazón, con el alma. Es promesa del Señor. Yo les daré la lluvia tardía y temprana, bendiciones en la mañana, en la tarde, en la noche, en tu juventud, en tu vejez, bendiciones a granel. ¿Quién nos dice, esta es la vida que me ofrece Dios y es tan dura? Sigue diciendo, cogerás tu grano, tu vino, tu aceite, versículo 15. Así, daré también hierba en tus campos para tus bestias y comerás y te hartarás, versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis ante ellos, versículo 17, y así se encienda lo más terrible que hay. ¿Y todo por qué? Dice, cuando ustedes se aparten a hacer las cosas que hace el mundo. Por eso es tan peligroso y la gente a veces no toma en cuenta que juntarse y hacer cosas mundanas. El Señor dice, apártense, aléjense de esas cosas. Y mire cómo termina diciendo, les doy bendiciones, pero si no, mire, se enciende el furor de Jehová. ¿Usted quiere maldiciones dentro de su casa? Ponga a Dios mal geniado. Y es tan fácil desobedecerlo. Terrible esas cosas, lo que dice allí la... Gracias, Chachita, por haberme ayudado. Gloria al nombre de Jesús. Qué tremendo es esto de dos pasajes, uno no comprender de dónde vienen tales situaciones. ¿Quiénes ven el faro aquí? Oye, alegría. El líder ni asiste siquiera a las reuniones. Pero alegrémonos, mire, tenemos buena afición dentro del faro, ¿eh? Gloria al nombre de Jesús. Dentro del faro estuvimos tocando un tema que fue el Opus Dei. Muchos quizás no conocemos. Yo incluso he escuchado muchas cosas del Opus Dei y no tenía una idea tan clara, pero me sumergí totalmente en el conocimiento y le doy gracias a Dios justamente por llevarnos a eso, a conocer de la palabra de Dios.
Porque con eso descubrimos una cantidad de mentiras que se hablan aquí. Es increíble cómo el Opus Dei, una secta satánica, diabólica, porque es eso, no es otra cosa, cómo se ha inculcado dentro de la sociedad, dentro de la gente. Tocamos el nacimiento con lo de la Iglesia Católica Romana y esto y aquello, como fueron, pero nos queda una parte muy importante. Y es como ese Opus Dei se ha metido dentro de las iglesias cristianas. Eso no lo tocamos, lamentablemente. Porque sí, las iglesias cristianas están tocadas. Se nos metieron al rancho. Esas prácticas del G12, de los peniels, de los encuentros, todas esas cositas nacen de allá, de una secta satánica. Nuestro hermano Edson se comprometió el martes a completar ese estudio, seguramente nos lo llevará a cabo, nos va a mostrar dónde es que se juntan esas sectas con la tradición cristiana evangélica, cómo se han metido dentro de nuestra vida. Y lo conversábamos con una persona aquí del círculo familiar, saber que la gente lo practica y muchas veces hasta nosotros somos ignorantes de eso. Yo asistí a muchos penieles. Sí, Señor me reprenda hoy. Y yo era feliz en mis penieles. La ignorancia lo que hace es salvaje, la ignorancia, el desconocimiento de la palabra. Cuando uno descubre y se da cuenta, se le cae la venda de los ojos, se da cuenta qué prácticas tan grandes y tan graves hay dentro de la sociedad. Y lo grave es que muchos cristianos ni siquiera indagan de qué se tratan esas cosas, esas prácticas. Eso pasa con el tal Halloween, eso pasa con las tales velitas, eso pasa con el tal árbol de Navidad. La gente lo hace por ignorancia. Si la gente supiera de dónde nace eso, harían como esto, se apartarían totalmente de esas cosas. Eso no tendría cabida dentro del corazón de un cristiano. Ahora me viene a la memoria, voy a echar un cuento más largo ahora. Me viene a la memoria una historia en Samuel. Eso, preparen el reloj porque ahora se me alargó aquí esto. En Samuel hay una historia bien bonita. Yo les he dicho que cuando ustedes lean la Biblia, no solo la lean, imaginen, y si pueden hasta actúenla si quieren, y ustedes se van a dar cuenta lo chistosa que es la Biblia en algunas partes. Hay una historia por aquí en Samuel, justamente, Samuel lo manda, Samuel manda a Saúl de que vaya de parte de Dios, que conquisten a un poco de pueblos, creo que eran los hititas y no sé qué, una cantidad de pueblos ahí. ¿Y cuál era la orden? Destruyan todo, no dejen nada, acaben todo, porque el Señor quiere que no se junten con esos pueblos, que no tomen cosas. Uno como cristiano, eso es uno de los mandamientos, rompa con todo el pasado, no deje vínculos allá pegaditos, hilitos al pasado, porque esos hilitos un día lo van a terminar jalando de pared otra vez. Por eso el Señor siempre quiere que uno rompa totalmente eso. Pues a Saúl le dijo, no deje cosas de esas. Y el hombre sí fue allá y agarró esos pueblos y los destruyó, los volvió nada. Pero hubo algo que guardó. Unas vaquitas gordas que había, sabrosas se veían. Entonces el hombre pero y mataste este vaquero tan bueno y tan rico que está. Es más, se le subió hasta un buen pensamiento. Dijo, pero si al Señor le hacemos holocaustos y todo, esto está bueno, es para un holocausto. Esto me lo cargo, es para un holocausto. Y el hombre se llevó sus vacas, las gorditas, dijo. Se llevó sus vaquitas para ofrecérselas al Señor. Y llega Samuel a preguntarle, ¿y qué? Saúl, ¿entonces qué? Saulito, ¿hicimos la tarea? Y dijeron, sí, todo. Mire, a pedir de boca. Chévere, todo lo hicimos tal y como tú lo dijiste. Y el que está hablando y empieza, imagina la cara de Samuel.
¿Y eso que oigo ahí qué es? Y el otro, no, unas vaquitas ahí, miren, son gorditas y los vamos a hacer. Y se encienden colegas. Veamos el pasaje. Leamos el pasaje, porque es bonita la historia como la cuenta la Biblia. Eso está en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Mira la historia y verá lo simpática como la presenta la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 11. Vamos a ir al 11 de una vez, que es donde se menciona toda la historia. 15.1. Primera de Samuel 15:11. Dice: Péstame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esto es hablándole ya Jehová, claro, él se dio cuenta de que el otro no le hizo el favor. Entonces habló con Samuel, que era el sacerdote, y le está diciendo allí: vea, ya me di cuenta de lo que hizo Saúl. Dijo, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbrándose Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Samuel como no rogando por Saúl. No, pero no le haga daño. El hombre tal vez lo hizo sin querer, no sé. Sigamos. 11. Madrugó entonces Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo. Y después volviendo a pasarle, y ha descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Déjemela ahí un momentico. Miren lo que dice. Samuel llegó y Saúl antes alegre salió al encuentro. Y lo saludó: bendito que he cumplido la palabra de Jehová. Antes no, ufanándose. Mire, eso es lo que ustedes me mandaron. Ahora sí, pásame al siguiente pasaje. Dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que oigo con mis oídos. Ahí está. El otro diciendo: he cumplido con lo que tú me has mandado. Y las vacas van. Y el otro le dice: y esas vaquitas, entonces ¿eso qué es? Sigue diciéndole. Y Saúl entonces respondió: de Amalek he traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas. Mire, ahí escogió lo mejorcito. Y dice: y de las vacas. Pero eso no lo hice para mí ni para el pueblo. No, eso lo hice para dárselo a Jehová. Se los voy a sacrificar es a Jehová. ¿No le parece algo bonito lo que voy a hacer? Sigue diciendo: pero los demás, a lo otro sí lo destruimos. Las vacas flacas, esas sí las matamos, esas no nos sirven. Siguiente pasaje. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió. Saúl le dice: bueno, ¿qué dice? Dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Rebal, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Mire dónde Dios había puesto a Saúl. Y le dice Samuel: usted era un insignificante mosco, usted no era nada. Vea dónde Dios lo puso, rey de Israel. ¿Dónde? ¿Hasta dónde? Dios lo subió. Sigue diciendo: y envióte Jehová en jornada y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo siguiente. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino ha vuelto al despojo y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Versículo 19. Y Saúl le respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió. Y he traído al tal sigamos al siguiente versículo, 20, 21. Mas el pueblo tomó el despojo, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. 22. Y Samuel le dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Y ahí está una pregunta para nosotros. No me lo hagas aquí, mire lo que está diciendo allí Saúl.
Luego vamos a hacer una ofrenda al Señor. Eso era lo que ellos presentaban. Y Samuel le dice, son más importantes, y esto como cristiano, son más importantes las oraciones, el ayuno, la lectura de la palabra, el hacer bien a los hermanos, más que la obediencia a Dios. Eso es lo que le está diciendo a ellos. ¿Es más importante los sacrificios que obedecer a Dios? Los sacrificios no valen si usted no obedece a Dios. Usted puede hacer lo que sea. Usted puede ayunar toda esta semana si quiere. Usted puede leer toda la palabra de Dios y venir la semana entrante y decir, leí la Biblia esta semana para que vean. Usted puede decir que se levantó todos los días a las 5 de la mañana. Pero si usted no obedece a la palabra de Dios, todos esos sacrificios no sirven de nada. Y eso se lo está diciendo allá a Samuel. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí la voz de él. Perdona pues ahora mi pecado. Ya es demasiado tarde. Mire lo que le dice allí Samuel. Lo tuviste todo. De la nada te sacó Dios y eres rey. Y hoy, mire lo que dice, te ha quitado todo. Todo. Y cuando Saúl oye eso, dice que agarró a Samuel y le rasgó hasta las ropas, suplicando ahí sí, no, que me perdone Dios, que me perdone, ahora sí voy a hacer. Mira la historia cómo termina, en el versículo 25, perdón. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. 26. Y Samuel le respondió a Saúl, mire lo que le dijo Samuel, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. El versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la ropa para romperse. Y pueden ustedes continuar leyendo la historia. Qué grave desobedecer a Dios. Y mucha gente piensa que hacer esas cositas son sencillas. Yo les he comentado aquí dentro de la iglesia a las personas que nos ven, lo voy a comentar nuevamente, ¿por qué Adán y Eva perdieron la compañía con Dios? ¿Qué es lo más hermoso? Tener la compañía de... Ustedes se imaginan salir y encontrarse, buenos días Dios, ¿y cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿No? Encontrarse a Dios cada que usted quisiera, en el paraíso, ¿verdad? Y yo les he dicho cuál fue el delito que cometió Adán y Eva. Miren la Biblia y díganme a quién violaron. ¿Mataron a alguna persona allí? ¿Asesinaron a alguien? ¿Robaron, salieron y atracaron a alguien? ¿Cuál fue el delito que cometió Adán y Eva? La desobediencia. El Señor les dijo, y de este árbol no van a comer. Fue todo lo que les dijo. Desobedecer. Eso es lo más grave dentro de la ley. Desobedecer. ¿Y desobedecer qué? Lo dijimos en un principio. Desobedecer los mandatos de Dios. ¿Qué me dicen los mandatos de Dios? No te juntes con el mundo. Señor, pero es que yo el Halloween lo estoy haciendo con corderitos, vaquitas gorditas. Lo hago con maripositas. Y están allí en su oración y allá las ovejitas y está haciéndoles Señor, pero es que yo las velitas lo hago es con cariño, esto lo estoy haciendo y las velitas van haciendo y el Señor así, y el pecado, Señor, pero es que el arbolito yo lo pongo es para ti, es una cosa bonita, y el árbol ¿qué te estoy diciendo? Destruye todo tu pasado. El pecado, mientras nuestra oración sube como el oro fragante, el pecado sube mugiendo como vacas ante él. Que las vacas no rujan tanto, que no dejen oír nuestra voz.
Ayer, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Juanpis nos trajo una enseñanza muy interesante. Crecimiento espiritual. ¿Y el crecimiento qué es? ¿No crece de un día para otro? Si no, miramos allí a Sammy, al chiquito. ¿Será que ella hoy está así de grande? No, está así de grandecito, sí. Es un proceso de años. Crecimiento espiritual que nos hablaba ayer Juan, es un crecimiento que se da día a día, día a día. Algo que uno no puede descubrir. Él nos dio algunas pautas. Este mensaje es un complemento a la enseñanza local. Es el crecimiento cristiano. ¿Cómo yo crezco a través de la palabra del Señor? Apartándonos de todo lo que está en contra de Dios. Haciendo las cosas que realmente agradan a Dios. Esas son las dos cosas en que el cristiano debe crecer. Su crecimiento personal como cristiano y su crecimiento espiritual. Eso es lo que nos hace a nosotros verdaderos. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Estamos buscando en ello? Apartémonos del pecado, apartémonos de esas cosas que realmente no nos llevan a... Voy a concluir con el libro de Deuteronomio, ahí mismo, Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, voy a leer ahí unos versículos más. Del 1 al 5, marqué aquí. Del 1 al 5. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual has de entrar para poseerla, no te allí. Y vuelvo y les digo, no lo tomen para volver a caer, tómenlo para ustedes. Cuando el Señor les haya entregado las bendiciones con las cuales lo va a llenar, dice, amén, que hayan entrado a tomarlas, echa delante de ti todas esas gentes, al Gereseo y a todos los que siguen ahí para abajo. El siguiente versículo, 2. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres, de todo las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás. Nótese, si miramos uno de los pasajitos ahí atrás, el pasajito atrás, el Señor les dice, los voy a entregar. Y no contra cualquiera. Dice, 7 naciones peores. Yo creo que a Josué, de haber sido otro, hubiera dicho, uy, sí, las llevamos las de ganar, entonces. 7 naciones peores los voy a entregar, pero yo iré con ustedes. Y esa es nuestra batalla también. Nosotros guerreamos. Y tenemos enemigos más grandes. Satanás es más poderoso que nosotros. Si no lo quieren saber, sí. Satanás es más poderoso, nuestra guerra no es fácil. Pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Versículo 3. Y no emparenterás con ellos, no darás a tu hija ni a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará tu hijo en pos de ellos, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Y el versículo 5. Mas así habéis de hacer. Presta la atención. Sus altares destruirás, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus bosques y quemaréis todas esculturas de él. Eso es lo que tenemos que hacer. Destruir todo ello lo que tengamos. Todas esas raíces que tenemos del pasado hay que romperlas. Una vida cristiana se construyó a punto de eso. ¿Recuerdan al principito? ¿Ya se les olvidó la historia? Se subió a una montaña y ¿qué dio? Muchas montañas para subir. Y esta es la vida cristiana. El día que nosotros conocimos a Cristo, conquistamos una montaña. Pero de ahí para allá, tenemos que seguir caminando. Son duros los caminos que hay que seguir. Terminamos con el versículo con que empezamos. ¿Me lo quieren regalar, por favor? Fue Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4:3. Para que usted lo guarde, y si lo tiene allá en su Biblia, subráyelo, porque eso va a ser muy importante dentro de su vida cristiana. Efesios 4:3.
Dice la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde debemos llegar? A ser un varón perfecto. ¿Hasta dónde? A la medida de la plenitud de Cristo. Miren nuestro punto donde está. Y hasta allá es que tenemos que llegar. Póngate de pie. Gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu exaltación, mi Dios bendito. Bendecimos tu congregación, tu iglesia, bendecimos, Señor, que tú nos mires con amor, que nos guíes, mi Señor Jesús, que nos lleves, Señor, de triunfo en triunfo. Danos, Señor Jesús, la fuerza para destruir toda cosa del pasado que nos ate, mi Señor. Destruir cadenas que nos lleven a ser ya, hacernos libres, como dice tu palabra, Señor. Pues, Señor, encontrarnos contigo. Libres, mi Dios soberano. Libres, mi Señor, para adorarte, para entregarnos a ti. Gloria a tu santo nombre, mi Señor Jesús, porque has mirado a estos pequeñitos y nos revela tu palabra. Bendito sea, mi Señor Jesús. Gloria doy a ti en esta noche. Santo es mi Rey maravilloso. Iglesia, y a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es 10 de diciembre, 11 de diciembre, 12 de diciembre. Gracias. Lo puedo decir con mucho orgullo y con mucha alegría. Le doy gracias al Señor por pertenecer a esta congregación. Amén. Amén. Porque afuera hay congregaciones inmensísimas. Ustedes vayan, miles, se cuentan por miles. Pero la verdad solamente se le revela a los